So our first speaker this afternoon is Charles Zucker. He's a professor at Columbia University and also a Howard Hughes investigator. For those of you who don't know Charles has worked on various aspects, and he's really pioneered various aspects of sensory neuroscience. But recently, he's really transformed our understanding of how we understand taste in mammals and in humans, for that matter. So Charles and his collaborators have really established that different cells in a tongue account so are responsible for detecting the different taste modalities, and he's really shed light on the mechanisms by which they do that. So now we know how we taste, what we taste. So as you will see, also Charles is somebody with an incredible energy and enthusiasm for his topic, and this energy and enthusiasm are really quite contagious, so I think you're going to have fun. So this is Charles. Primero que nada, me disculpo de antemano que decidí que voy a darle esta charla en español. ¿Cuánta gente acá entiende español? ¿Cómo puedo darla en inglés? Pero hay un problema. Y el problema es que no tengo ni el vocabulario ni la destreza lingüística en español para dar una charla científica en español. Por lo cual, pido perdón de antemano que voy a tener que ver mis apuntes. ¿Se dice apuntes o no? Mis notas, porque es la única manera que voy a saber qué palabras utilizar. La música de Mozart. La visión de una pintura deslumbrante. La caricia de una madre. El aroma de una mujer. Y, lógicamente, el sabor de un pincho de foie gras. Estos son nuestros sentidos. Y su función es la representación interna del mundo exterior. Por ejemplo, nosotros vemos en color porque tenemos receptores en nuestra retina que detectan verde, azul y rojo. Y entre ellos cubren el espectro de luz visible. Los perros, por otra parte, solo tienen dos receptores, azul y verde, no tienen rojo, por lo cual su visión del mundo es distinta a la nuestra. Esta imagen muestra 3 cachorros de la manera que nosotros los vemos y esta de la manera que ellos se ven. Por lo cual, ustedes pueden apreciar cómo el tipo de receptores que tenemos, de sensores, determinan la representación interna del mundo que creamos en nuestra mente. De hecho, cada especie vive en su propio mundo sensorial, del cual otras pueden estar parcialmente, o en algunos casos, completamente incapaces de percibir. Por lo cual, ustedes aprecian que el cerebro no funciona creando una representación exacta y completa del mundo exterior, sino que crea su propia visión dependiendo de nuestros sentidos sensoriales y lo que somos capaces de detectar y representar. Ahora, en mi laboratorio trabajamos en circuitos que controlan comportamientos innatos. Estos son comportamientos que gatillan acciones
predeterminadas a estímulos sensoriales o a nuestro estado interno. ¿Así se dice internal state? O a nuestro estado interno. Por ejemplo, azúcar activa respuestas que son innatamente atractivas. You have no choice. Y algo amargo, en cambio, gatilla aversión inmediata. Ahora, estos dos ejemplos son controlados por circuitos que responden a estímulos externos, dulce y amargo. Pero sucede que también tenemos nosotros respuestas innatas al internal state. Y un ejemplo muy gravitante es nuestra motivación a beber agua cuando estamos deshidratados o tenemos mucha sed. De hecho, en nuestro laboratorio hace poco, hipotezamos, no se dice hipotezamos, we hypothesize. ¿Cómo se dice? Hicimos una hipótesis que debe existir un centro cerebral que representa el sentido de la sed. Por lo cual, buscamos específicamente si es que hay un grupo de neuronas en el cerebro que se activan en respuesta a sed. Entonces agarramos un ratón, lo pusimos sin agua por 24 horas y le examinamos el cerebro. Y preguntamos, usando detectores de actividad cerebral, si hay algún grupo de neuronas que se activan específicamente en respuesta a la sed. Y para nuestro gran delight and surprise, para nuestro gran gusto, encontramos en el centro del cerebro un grupo de más o menos 200 neuronas, de las 100 millones de neuronas en el cerebro de un ratón, que se activan de manera máxima en respuesta a la sed. Y esto está mostrado acá en este color rojo. Rojo quiere decir que estas neuronas están signando muy fuerte. Ahora, acá hay una hipótesis muy clara. Si estas neuronas representan el sentido de la sed, yo debería ser capaz de agarrar un ratón, con o sin sed, no interesa, ir directamente al cerebro del ratón, y si activo esas neuronas, el ratón va a creer que tiene sed, aunque no tenga nada de sed. ¿De acuerdo? Bueno, sucede que este experimento no es un concepto sencillamente, sino que lo podemos directamente hacer. Y lo que hacemos es usar ingeniería genética para introducir solo en estas 200 neuronas de las 100 millones una serie de canales iónicos que se pueden activar artificialmente con luz. Entonces, introducimos al cerebro del ratón, solo en estas neuronas, estos light switches que podemos activar sencillamente prendiendo la luz. Y le ponemos una fibra óptica al ratón sobre la cabeza, inmediatamente sobre este grupo de neuronas, y ahora prendiendo o apagando el láser, ¿láser se dice o laser? ¿Se acuerdan Austin Powers? Y ahora, prendiendo esto, podemos directamente activar estas neuronas. Ahora les voy a mostrar una jaula en la que hay un ratón. Este ratón no tiene nada de sed. Por las últimas 48 horas ha sido repleto de agua. Acá está el bebedero. Acá atrás hay una serie de juguetes. Y van a ver que este ratón tiene una fibra óptica sobre la cabeza que está directamente sobre este grupo de neuronas que tienen estos canales que se pueden activar. Que se pueden activar con luz y que estamos hipotezando representan el sentido de la sed. Entonces, acá está el ratón, ni un interés en beber, se va a jugar con sus juegos y ahora prendemos el láser.
Y el ratón va directamente al bebedero y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, mientras esté la luz prendida. Apagamos el láser, cesa todo comportamiento y vuelve a jugar. El ratón sigue jugando, ni un interés en beber, prendemos el láser y toma. Y este ratón en 15 minutos puede beber el 15% de su body weight en agua. Esto es lo que comportamientos innatos y predeterminados significan. Estos son los centros cerebrales que codifican our innate behaviors. Ahora, de paso quiero decirles que también identificamos las neuronas que suprimen el deseo de beber agua. Entonces podemos al revés encontrar un animal que está muy sediento, toma, 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 activamos esas neuronas y inmediatamente cesa de beber. Ahora, nosotros en general no trabajamos tanto en el sentido de la sed, aparte de este tipo de trabajo, sino que más que nada en el sentido del gusto. Y lo usamos como una plataforma para dilucidar cómo el cerebro representa, interpreta, usa, recuerda y decide acciones y comportamientos a estímulos sensoriales. Ahora, el sentido del gusto es responsable de detectar y responder a un gran rango de estímulos químicos, que incluyen los 5 sabores básicos: amargo, ácido, dulce, salado y umami. Ahora, como ustedes saben, los receptores del gusto se encuentran en papilas gustativas en distintas áreas de la lengua, y cada una de estas papilas contiene en un promedio de más o menos 100 receptores del gusto, 100 células que funcionan como receptores del gusto. Ahora, contrario a lo que ustedes aprendieron en el colegio, y espero que no aprendieron en la academia culinaria, no existe un tongue map. Es complete nonsense. All right? Todas las secciones de la lengua que tienen papilas gustativas tienen papilas que tienen sensores para los 5 gustos. Ahora, este pequeño grupo de solo 5 sabores, este palate, es suficiente para cubrir todas las necesidades nutritivas del organismo. Dulce para identificar compuestos ricos en energía, ácido para prevenir el consumo de comidas en descomposición o que no están todavía ripe, sal para mantener el balance electrolítico, umami para asegurar una dieta rica en proteínas y amargo, lógicamente, para prevenir la ingestión de compuestos tóxicos. Ahora, durante los últimos 12 años, 10-12 años, mi grupo ha descubierto los receptores que detectan y las células que detectan los 5 sabores básicos. Los sensores de umami, de dulce, una familia de 30 receptores que detectan el mundo amargo, las células que responden a ácido, los sensores para sal, y hace unos pocos años atrás también descubrimos los receptores de CO2, que explican nuestra gran atracción a champagne y bebidas gaseosas. Ahora, la función de estos receptores ha sido comprobando una gran variedad de ensayos, pero los más interesantes de todos y más valiosos han sido realizados en modelos de animales, específicamente ratones, en los cuales usamos ingeniería genética para modificar estos receptores y ver el impacto en el comportamiento y fisiología del animal. Como tenemos tiempo limitado, voy a darles solamente algunos ejemplos icónicos del tipo de modificaciones que hacemos y el impacto que tiene en fisiología y behavior. Quiero ilustrar un descubrimiento específico que emergen de estos estudios. ¿Recuerdan, como les dije yo al principio de la charla, que cada uno de nosotros creamos nuestra propia representación del mundo exterior
dependiendo de nuestros sentidos sensoriales y del tipo de receptores que tenemos? Bueno, el primer punto que quiero cubrir es que diferencias en estos receptores del gusto entre las distintas especies y entre miembros de las mismas especies son las bases de las diferencias innatas, no diferencias aprendidas, innatas de sabor entre animales. Ahora, para explicar cómo hacemos esto, tengo que contarles un poco de cómo estudiamos comportamiento en ratones. Cómo específicamente estudiamos preferencia de sabor en ratones. Sucede que los ratones, como la gente, les gustan las cosas dulces. Entonces, si ponemos un ratón en su jaula, le damos una opción de beber de un bebedero que tiene agua o un bebedero que tiene agua con azúcar, el ratón va a tomar 20, 30, 40 veces más del bebedero con azúcar que con agua, que es exactamente lo que haríamos nosotros. Y si nosotros medimos cuánto bebe, es una indicación de su preferencia. Pero el ensayo es un poco tedioso, entonces desarrollamos algo que es mucho más efectivo, donde el ratón está entrenado a ir a un solo bebedor. Hay más o menos 16 botellas con 16 soluciones distintas que se le presentan, y al ratón se le presenta una de estas, no sé, ¿se dice soluciones o no? Una de estas mezclas, solamente por 5 segundos. Y el interés del ratón en beber se refleja en la frecuencia con la cual lame. Y tenemos un pequeño láser acá al lado que lee el número de lamidos, no se dice lamidos, de lengüetazos, de lengüetazos. Y el número de lengüetazos es una reflexión de su preferencia y atracción innata o aversión. Y como ven, si agarramos un ratón y le ponemos distintas concentraciones de sacarina, mientras más sacarina le das, más lame. Ahora les voy a mostrar realmente cómo se hace el ensayo. Ahí está el ratón, acá hay 8 botellas, se presentan de manera random, se abre esa ventanita, el ratón lame, contamos el número de lengüetazos y esa es una indicación de su preferencia innata. Cuando hacemos este experimento con ratones y nos enfocamos en el gusto dulce, nos encontramos con una gran sorpresa. Y la gran sorpresa es que aun cuando los ratones responden muy bien a endulzantes naturales como sucrosa o muchos artificiales, son completamente insensitivos a aspartame, que es, como ustedes saben, el más prominente, por lo menos en el Western world, de los artificial sweeteners. Entonces la pregunta, ¿cuál es la base de esta diferencia entre humanos y ratones en preferencias del gusto dulce? Y la hipótesis es que quizás esta diferencia en preferencia refleja nada más que diferencia en los correspondientes receptores dulces. Entonces hicimos el experimento obvio, que fue ir al genoma humano, aislar el receptor dulce de humanos y ahora hacer lo que cualquier estudiante de doctorado haría en un laboratorio que tiene acceso a ingeniería genética, que es agarrar el receptor humano y introducirlo en ratones. Y bingo, hemos completamente humanizado las respuestas dulces de estos ratones. De hecho, acá está la respuesta del ratón sin el receptor humano, insensitivo a aspartame, y acá está la respuesta del ratón con el receptor humano. De hecho, no solamente le cambiamos el sentido al dulce, también les hemos cambiado sentido al umami y sentido al amargo, and so forth. Este tipo de experimentos les da a usted una idea de cómo, usando este tipo de tecnología, podemos venir poco a poco a disecar la lógica, por lo cual el sistema del gusto funciona en la periferia. Ahora, vamos al cerebro, ya que tengo tiempo limitado. Entonces, ¿cómo sabe la lengua lo que acaba de probar? Es muy fácil. Solo tiene que saber qué receptores se han activado. Pero ¿cómo sabe el cerebro lo que la lengua sabe?
Entonces, esa es la segunda parte que quiero ahora ilustrarles. Now, se ha sabido por mucho tiempo que cada uno de nuestros sentidos son representados en áreas específicas de la corteza. Visión, tacto, olfato, gusto. Y la región de nuestro cerebro que representa el gusto se llama la ínsula. Y la pregunta que nosotros queríamos entender es cómo cada uno de los 5 sabores básicos se representa en nuestros cerebros, en la corteza cerebral. Ahora, esta que está acá es la ínsula, es la corteza gustativa en un ratón, en el cerebro de un ratón. Entonces, mi laboratorio desarrolló una estrategia para visualizar la corteza gustativa en vivo y en directo, mientras el animal experiencia un sabor. En otras palabras, lo que hemos hecho es crear una pequeña ventana por la cual observamos el cerebro en acción. Lo que hacemos en el ratón, le hacemos una pequeña craniotomía de 1 milímetro por 1 milímetro, una little window into the brain. Sabemos que estamos en esta región que es la ínsula, porque el mapa vascular es característico para esa región del cerebro. Y ahora introducimos en estas neuronas una serie de marcadores genéticos o químicos que nos permiten identificar qué neuronas responden cuando al animal se le ha presentado algún sabor. Entonces agarramos este ratón, introducimos estos sensores de actividad en las neuronas y ahora ponemos el ratón en un microscopio suficientemente sofisticado que nos permite ver qué está el ratón pensando, mientras está degustando. Y cuando hacemos este experimento nos encontramos con una gran sorpresa, que cuando empezamos a ver qué pasa cuando le das amargo y qué pasa cuando le das dulce, por ejemplo, descubrimos que cada sabor activa una región única y distinta del cerebro. Acá está amargo, ahí está dulce, aquí está salado. En otras palabras, lo que tenemos es una segregación de la representación de nuestros gustos en el brain, creando en esencia un mapa cortical de sabores, lo que llamamos nosotros a gastotopic map. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro lo que estás probando? Muy fácil. Todo lo que debe de saber es qué área ha sido activada. Ahora, si estas áreas efectivamente representan esos gustos, digamos que activación de acá representa el sentido de amargo y activación acá representa el sentido dulce, hay 2 predicciones. La primera predicción es que si de alguna manera nosotros podemos ir al cerebro del ratón y silenciar una de estas áreas de la corteza, digamos silenciamos el área dulce acá, le puedo dar al ratón todo el dulce que tú quieras en la lengua, pero el ratón no va a saber que está probando algo dulce. Y la segunda predicción es que si de alguna manera podemos ir al cerebro de este ratón y activar una de estas áreas de la corteza, así como lo hicimos con el sentido de la sed, el ratón va a creer que está sintiendo ese gusto aunque no le des nada. Y les voy a mostrar ahora que las 2 predicciones son correctas. Pero acá tenemos un problema realmente serio. ¿Cómo examinamos qué saborea el cerebro del ratón? Desafortunadamente, él no nos puede decir con palabras si es que ahora siente o no siente algo dulce. Pero sí nos puede decir con su comportamiento. Entonces podemos agarrar a un ratón y entrenarlo a que cuando sepa algo dulce,
levante su pata derecha. Y cuando sepa algo amargo, levante su pie izquierdo. El problema es que los ratones no levantan los pies en respuesta al sabor. Entonces desarrollamos otro tipo de ensayo. Y el ensayo está basado en un concepto en psicología que se llama el Go-No-Go test. Y ahora esto voy a tener que leerlo literalmente para asegurarme que quede claro. Sucede que si pongo un ratón con sed en una jaula con un bebedero que dé uno de dos sabores, pero solo una gota, solo la gota para que el ratón identifique cuál de los dos es. Ahora el ratón está con mucha sed. Y ahora a uno de estos dos sabores lo vamos a llamar go. Dale. Y lo asociamos con una recompensa de 4 segundos de agua. O sea, cuando aparezca el sabor que es go, continúa lameando, porque ahí te viene tu recompensa. Ahora, al otro sabor vamos a llamarlo no go, para. O sea, cuando aparece ese estímulo, el ratón debe dejar de tomar. Y si no, le damos un pequeño chorro de aire al párpado y una latencia adicional para el próximo estímulo. Ahora el ratón tiene mucha sed y quiere que los estímulos vengan rápido, no quiere tener que esperar. Entonces no quiere equivocarse. Y lo que hacemos es una sesión al día con 120 ensayos randomizados de go-no-go. Uno después de otro. Y entrenamos al ratón por 7 días. Ahora, para hacer el examen más interesante, vamos a llamar go a un estímulo amargo y no go a un estímulo dulce, cosa que va contra la drive innata del animal. No sé cómo se dice drive innata, pero me imagino que quedó claro. Y ahora lo que vamos a hacer es contra la respuesta innata y natural, cosa que el ratón tiene que dilucidar qué es el sabor antes de responder. Y ahora lo que hacemos, volvemos en el 8º día y testeamos al ratón. Y lo que encontramos es algo extraordinario. Acá los he separado, los randomized test, para que ustedes los vean más fácil. Y de los 60 go, que era algo amargo, identificó correctamente todos los 60. Y de los 60 dulces, que eran no-go, identificó correctamente 56 de los 60. Entonces, este ratón, con su comportamiento, me está diciendo si lo que está probando es dulce o amargo. Déjenme mostrarles una película de cómo es, cosa que pueden representar en su cabeza cuál es el comportamiento del ratón. Acá está el ratón. El primer ensayo que va a venir va a ser go. El ratón, lógicamente, no sabe leer, así que no sabe que acá lo que viene es go. Go siguió licking. Próximo test. Go. Sigue licking. Este que está acá me parece que es no go. El próximo es go. Extraordinario, ¿no? Y el último ahora es un no-go. Ok, entonces el ratón nos está diciendo perfectamente qué está saboreando. Entonces ahora podemos hacer el experimento. Agarramos un ratón, el mismo que les mostré recién, que está completamente entrenado. Y ahora vamos al cerebro de este ratón, a la corteza dulce, y la silenciamos. Y preguntamos, ¿qué pasa cuando a este ratón ahora le damos algo dulce? Y efectivamente, como ustedes deberían ahora predecir, el animal completamente pierde la capacidad de identificar algo dulce. Fue de estar correcto el 92% de las veces a estar incorrecto
el 70% de las veces, mientras su capacidad de reconocer otros gustos está unaffected, está no afectada. Agarramos ahora, esperamos un rato, removemos el silenciador y retesteamos el ratón. Y como todos ustedes les gustaría ver y esperan, completamente recuperamos la capacidad del animal de reconocer y responder a cada uno de los sabores. Estos resultados demuestran que estos cortical fields son necesarios para saber el sabor. Ahora vamos al segundo experimento. Y la segunda predicción era que activación de estos cortical fields debería evocar ese gusto, aunque el ratón no tenga absolutamente nada en la boca. ¿Cómo hacemos eso? Ya saben, basado en los experimentos que les mostré con la sed. Entonces, introducimos en este ejemplo que les voy a dar ahora estos canales que se activan con luz en la corteza amarga, solamente en un grupo de células ahí, y ponemos ahora la fibra óptica sobre la corteza amarga, y les voy a mostrar una pequeña película que ilustra qué se siente el amargo para un ratón. ¿Ok? Entonces, acá hay un ratón que está bien sediento, entonces está motivado a tomar de este bebedero. Cuando se prende esa lucita amarilla, el ratón empieza a tomar. Este es un ratón ahora solamente con agua. Estas cánulas es donde van las fibras ópticas a la corteza amarga. Una va amarga, una va dulce, pero vamos a hablar solamente de la amarga. Y ustedes ven que aparece el signal, el animal sabe que tiene que empezar a beber y bebe. Ahora veamos qué pasa que cuando está bebiendo solamente agua, le activamos la corteza amarga. Primer ensayo. Ahí. Segundo ensayo. Tercero, un poquito más de luz. Y el último, con un montón de luz. Esto es amazing. Este ratón se está limpiando la lengua y la boca de un gusto ficticio. Entonces, este tipo, espero, de experimentos hoy demuestran que activando la corteza puedes reevocar un percepto que es normalmente indicativo de un sabor que se recibe por estimulación oral. Esto yo creo que en gran parte es la gran magia del cerebro. Este estudio que les voy a contar ahora está motivado con el deseo de entender cuáles son las bases de nuestra atracción tan extraordinaria al dulce. Y la premisa es que debería ser posible identificar otros circuitos innatos que representan, oye, la gran adicción por el azúcar. Sucede que si agarramos un ratón joven, naive, que nunca ha sido expuesto a grandes cantidades de azúcar, y le damos a este ratón una opción de beber de un bebedero que tiene una cantidad muy alta de artificial sweetener, ultra sweet, o una cantidad normal de azúcar, y vemos de cuál de los dos bebe, lo que encontramos es lo que cualquiera de ustedes podría adivinar. Es que este ratón bebe casi exclusivamente del artificial sweetener. ¿Por qué? Porque es 100 veces más sweet que el natural sugar. Esta es la reacción innata e inmediata. Es un ratón naive. ¿Ok? Ahora, si agarramos este mismo ratón y lo llevamos de vuelta a su jaula y le damos por los próximos 2 días acceso ilimitado a azúcar, la misma cantidad de azúcar que antes prefería no contra el artificial sweetener. Y retesteamos este ratón ahora de vuelta en este mismo ensayo, 2 días después, 3 días después, nos encontramos con una sorpresa extraordinaria. Y es el hecho que este ratón ahora prefiere exclusivamente el bebedero que tenía azúcar, aun cuando
el artificial sweetener es todavía 100 veces más dulce. Entonces, estos 2 días que el ratón fue expuesto a azúcar, él aprendió que hay algo ahí que me hace sentir bien. Y de ahora en adelante, eso es lo que quiero. Ahora, lo más extraordinario es que puedes repetir este mismo experimento en un ratón que no tiene los receptores dulces en tu lengua. O sea que el ratón no sabe que está tomando algo dulce. Y cuando repites exactamente el mismo experimento, de hecho, esto que está en la manera como graficamos este cambio en preferencia. El ratón naive prefiere el artificial sweetener y el ratón ahora, una vez que lo expusiste a azúcar, it switches its preference. Lo extraordinario de este switch es que si agarras un ratón que no tiene ingeniería genética, le removemos los receptores dulces y lo reensayas en el mismo experimento, aún prefiere azúcar. O sea, este ratón no la puede sentir, pero sabe que hay algo en esa botella que me hace sentir bien y esa es la botella que quiero. Entonces nosotros postulamos que debe haber una sección en el cerebro del ratón que se activa con azúcar, que no se activa con artificial sweeteners, endulzantes, y que se activa aún cuando el ratón no tiene los receptores dulces. Y buscamos si es que hay efectivamente en el cerebro, así como buscamos en el sentido de la sed, un grupo de neuronas específicas que puede que representen nuestro craving for sugar. No les contaría la historia si no es el caso. Y efectivamente hay exactamente ese centro. Un grupo de neuronas muy específicas y definidas que responden a natural sweets, no responden a agua, no responden a sweetener y aún responden si no tienen los receptores dulces. Ahora, lo más especial de estos resultados es que esta activación de este centro cerebral, ustedes ya saben que no depende del gusto, va vía lo que se llama el gut-brain axis, el sitio de acción de azúcar para activar estos receptores en el cerebro va from your gut to your brain. De hecho, tú puedes infuse, me parece que tengo la palabra acá, podemos poner el azúcar directamente en la gut, sin tener que ir sobre la boca o la lengua, y podemos recapitular completamente la fisiología y comportamiento en estos ensayos, sin que el ratón pruebe nada de nada. Ahora, como hablamos recién, en el ejemplo anterior, si esto realmente representa nuestro craving for sugar, hay 2 predicciones. La primera, si silencio esta sección del cerebro, debería prevenir la creación de una preferencia por azúcar. Y la segunda, si activo esta sección, debería evocar una gran atracción y debería ser de convertir algo que no prefiero en algo que ahora sí prefiero. La primera predicción. Acá está el ratón normal, donde si le da el experimento en las 2 choices, prefiere artificial sweetener. Ahora agarramos este ratón y lo vamos a poner por las 48 horas en presencia de azúcar. Pero mientras está en presencia del azúcar, vamos a silenciar este grupo de neuronas en el cerebro. Y vamos a ver qué pasa. Y si silenciamos estas neuronas, efectivamente prevenimos completamente el switch of preference. Ahora removemos el silenciador, reexponemos el animal a azúcar y lo retesteamos. Y como todos ustedes hubieran predecido, podemos nuevamente reestablish the switch in preference. ¿Ok? Predicción número 1. Predicción número 2. Ahora, estos resultados demuestran que actividad en este centro cerebral es esencial para crear el ansia por el azúcar. Ahora, para examinar si estas neuronas efectivamente codifican recompensa y placer, usamos un test en el cual ponemos el ratón en una cámara oscura que tiene 2 salas.
ahora acá en este dibujo puse dos estilos distintos, nada más que para ustedes le quede claro cómo hay dos lugares en esta sala. Y lo que hacemos es que cada vez que el ratón esté en una de ellas, vamos a activar el láser que activa estas neuronas de preferencia de azúcar. Entonces introducimos en estas neuronas selectivamente estos canales que se activan con luz, ponemos el ratón en esta cámara y cada vez que el ratón esté en este lado y cruce acá este umbral, vamos a activar el láser. Y la pregunta que vamos a hacer es que si efectivamente activación de este grupo de neuronas en el cerebro le da al ratón placer, ¿qué va a querer hacer el ratón? Va a querer siempre estar en el lado de esta caja donde se active este grupo de neuronas. ¿Tiene sentido? Esto se llama un Place Preference Test. ¿Ok? En otras palabras, el ratón se va a estar autoestimulando. Ahora, si ponemos el ratón en esta misma cámara oscura y medimos su preferencia por alguna de las dos habitaciones antes de comenzar el experimento, el animal está completamente indiferente a los dos lados. Acá lo que hemos usado es una combinación de tecnologías para seguir la trayectoria del ratón por 30 minutos. Entonces, esta es la línea que el ratón está siguiendo mientras está explorando esta caja. Y como ven, en un periodo de 30 minutos, el ratón pasa, 47% del tiempo en una y 53% en la otra, si es que no estamos activando ningún tipo de neuronas. Entonces, este ratón no tiene una preferencia por ninguno de los lados. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a repetir exactamente el mismo experimento, pero cada vez que el animal esté de uno de los lados de la cámara oscura, el láser se va a activar automáticamente y estimular a estas neuronas de sugar preference. Lo que tenemos es este detector electrónico, ¿no?, que ve en qué lado está el ratón y cada vez que el ratón cruza el detector, prende el láser. Y lo que van a ver ustedes acá, espero, es que efectivamente los animales tratan de pasar la mayor parte del tiempo en la cámara, la roja acá, que está asociada con estimulación. De hecho, podemos hacer este mismo experimento, en este ejemplo acá, casi 80% contra 75% contra 25%. De hecho, podemos hacer esto en muchos animales, repetirlo muchas veces, y demostrar que los animales prefieren tanto el láser como prefieren el azúcar. Este tipo de resultados, y otros que no tengo ahora el tiempo de contar, validan el postulado que estas neuronas codifican nuestra gran atracción al azúcar. Ahora, el último experimento que quiero demostrarles acá es que si efectivamente estas codifican y representan nuestra gran atracción al azúcar, si yo activo estas neuronas mientras el ratón esté tomando agua, debería ser capaz de transformar agua en azúcar. Y efectivamente podemos hacer ese experimento. Acá el ratón tiene dos bebederos, solamente va a recibir agua, pero en uno de ellos, cada vez que recibe agua, estamos activando este grupo de neuronas que representan la preferencia por sugar. Y dicho y hecho, podemos completamente transformar lo que es nada más que agua en la presencia de activación de estas neuronas en algo que es como ambrosía. Ahora, lo que me gustaría hacer con la audiencia es, ustedes más que seguro se van a preguntar si es exactamente lo mismo en humanos. Así que, ¿puedo tener las luces, por favor? Así que me gustaría llamar a 2 o 3 voluntarios, idealmente calvos, para poder simplificar la craniotomía. Cosa que podamos tratar la optogenética. Entonces, para terminar, para concluir, espero que esta presentación les haya estimulado en parte su visión de la ciencia y dado una nueva perspectiva de cómo ciencia puede ser rigurosa, exciting and fun at the same time.
Ahora, nuestra mind es el centro de nuestros pensamientos, emociones, acciones y comportamientos. Nuestro brain tiene 100 billones de neuronas. El número es realmente 85, 87 billones de neuronas y más de 1 trillón de conexiones. Su capacidad y complejidad son casi imposibles de comprender. Pero gracias a grandes avances en ciencia y tecnología, podemos dibujar un primer bosquejo of the brain, desde moléculas a células, a circuitos y comportamientos. Estamos al comienzo de un viaje mágico a lo desconocido, un camino al centro de los pensamientos, memorias, experiencias y emociones. Espero que esta charla les ha dado una pequeña ventana a este gran viaje. Thank you.